Entonces, yo les había dicho la semana pasada que el riñón, anatómicamente hablando, se podía dividir en cuatro grandes partes. La parte más externa, que es esta que está como en café, ¿verdad? Esta parte más externa que estoy marcando acá con el láser, se llama, ¿cuánto se llama? Cápsula renal. Luego vendría esta parte que está acá, que se llama corteza renal. Luego vendría esta parte que está aquí al medio, que se llama médula renal, que está formada por estas estructuras que se llaman pirámides renales. ¿Sí? Estas como cositas que se ven acá. Esas son las pirámides renales. Y las pirámides renales forman o son parte de la médula renal. Y la parte más interna, que es esta, que es la pelvis renal. Y esta pelvis renal finalmente es la que recibe toda la orina que se formó aquí adentro, ¿cierto? Y la elimina del riñón o la saca del riñón a través de un conducto que se llama uréter, ¿ya? Que es este que está acá, que va en dirección a la vejiga. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de cómo cuidar, ¿verdad?, el riñón. Ya me acordé en parte, cómo cuidar nuestros riñones, ¿verdad? Eh, Cómo evitar que estos riñones, ¿cierto?, se formaran cálculos o se echaran a perder derechamente, porque habíamos hablado de la importancia de de los riñones en todos los procesos metabólicos del cuerpo. Recuerden que los riñones son el gran órgano de nuestro cuerpo que elimina cosas, elimina desechos. Por lo tanto, si a usted no le funcionan los riñones, esos desechos no tienen cómo salir de su cuerpo. Y como no pueden salir de su cuerpo, se puede generar una intoxicación de manera masiva, ¿cierto?, en el cuerpo, y las personas evidentemente se van a terminar muriendo y obviamente esa no es la idea, ¿cierto? Entonces, claramente la función renal cumple una función preponderante dentro de la mantención finalmente de la vida de una persona, ¿ya? Eh, Porque permite, ¿cierto?, eliminar todos estos desechos metabólicos a partir de un proceso de filtración. Y ese proceso de filtración es el que vamos a entender hoy día, ¿ya? Pero una de las cosas bien interesantes y muy importantes es el hecho de que, bueno, yo acá, ¿cierto? Yo les muestro los riñones y todo bien, pero resulta que internamente a los riñones existen otras estructuras que se llaman nefrones. Y los nefrones son realmente los encargados de filtrar la sangre y formar la orina, ¿ya? Ellos son realmente los encargados de generar esta filtración de la sangre y formación como tal de la orina. Y por tanto, eh, ellos son, por así decirlo, los que hacen la magia de eh, poder eliminar finalmente todos los desechos metabólicos a través de este líquido que es la orina. Y bueno, ¿qué son los nefrones? Los nefrones son la unidad estructural de los riñones y acá están representados, evidentemente no hay que dibujarlo ahora, después lo vamos a dibujar de otra manera, yo les voy a mostrar ahí. Y los nefrones, como dice ahí, son la unidad básica, funcional y anatómica y estructural del sistema excretor. Vale decir, estas cosas, ¿cierto? Este entramado de túbulos es el que cumple la función finalmente de filtrar la sangre y formar la orina. Estas estructuras son microscópicas, no se ven, ¿sí? Pero la función que cumplen es súper preponderante. ¿Por qué? Porque resulta que estas estructuras eh, son, como les decía yo, las que filtran la sangre y forman la orina. Y evidentemente estas estructuras, como son tan microscópicas, el riñón internamente tiene millones de estas estructuras, ¿ya? No hay un nefrón por cada riñón, no, hay millones de nefrones en cada riñón, porque si no me equivoco, como les decía la semana pasada, cada uno de estos nefrones forma, por así decirlo,
una gotita de lo que es su pipí. ¿Ya? Cada una de estas estructuras forma a usted una gotita de todo el pipí que usted hace, de todo el volumen que usted forma de pipí, cada nefrón le aporta con una gotita. Entonces, imagínese cuánto pipí usted hace, ¿cierto? Y piense en la cantidad de nefrones que usted tiene que tener funcionando para hacer tanto pipí. ¿Se fija? Entonces, a eso, a eso me refiero de que trate de hacer la analogía, ¿verdad? Eh, en volumen, ¿cierto? De cuánta orina usted forma y si cada nefrón a usted le aporta con, ¿qué? Una gota. Claramente es diferente y es súper masiva la cantidad de nefrones que existe por cada riñón. ¿Ya? Bueno, este entramado de túbulos, medio enredado, ¿verdad? Son los famosos nefrones y hoy vamos a entender la función de estos nefrones, ¿ya? Porque no es fácil, ¿ya? Es bastante complejo la función que estos cumplen y hoy lo vamos a tratar de entender para ver cómo funciona, ¿ya? Primero tenemos que saber cómo están formados. Los nefrones están formados por una arteriola, y ustedes ya a esta altura tienen que saber lo que es una arteriola, porque eso ya lo vimos, una arteriola que se llama la arteriola aferente, ¿sí? ¿Y qué es la arteriola aferente? Es una, como dice ahí, una ramificación de la arteria renal, que era la que entraba al riñón con la sangre. Y esta ramificación del tipo arteriola, esa arteriola finalmente trae la sangre en dirección a los nefrones. ¿Ya? Entonces, la arteriola aferente es esta arteriola que trae la sangre en dirección a, ¿cuánto se llama? A los nefrones. ¿Ya? La arteriola aferente, entonces, es esta, ¿cuánto se llama? Esta vaso sanguíneo, ¿cierto? El tipo arteriola, que trae la sangre en dirección a los nefrones. Luego tenemos otra arteriola, que es la que sale de acá, que se llama la arteriola eferente, que como dice ahí es una arteriola de salida, vale decir, saca la sangre desde el nefrón. Y una de las características bien interesantes es que el diámetro de esta es menor comparado con la arteriola aferente y ya vamos a entender por qué. ¿Ya? Porque el diámetro es un poquito menor que con respecto a la arteriola aferente. Todavía no lo vamos a entender, pero ya pronto lo vamos a discutir. Fíjense por favor que la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿cierto? Que la aferente es la que llega al nefrón y la eferente es la que sale del nefrón. Fíjense que llegan a una parte específica, no llegan a cualquier lado, sino que llegan acá, ¿cierto? A esta estructura que está acá, que es como grandota, ¿cierto? Esta gran estructura que se encuentra acá. Bueno, esta estructura que se encuentra acá es la primera gran estructura del nefrón, ¿ya? Esta gran estructura que se encuentra acá es la primera parte de un nefrón y es la primera y gran y súper importante parte que tiene un nefrón. Esta estructura se llama cápsula de Bowman y en el interior de la cápsula de Bowman se encuentran estas como cosas medias azules que ustedes ven acá, esto que estoy marcando con mi láser acá, y estas cosas se llaman, el conjunto de estas cosas se llama glomérulo. ¿Ya? Ahí está, el glomérulo, ¿ya? El glomérulo. Ahí está el escrito, ¿verdad? Entonces, tenemos esta estructura, que es esta grandota, que se llama cápsula de Bowman, y la cápsula de Bowman, en el interior, tenemos esta estructura que se llama glomérulo. ¿Ya? En el interior de la cápsula de Bowman tenemos esta estructura que está acá, que se llama glomérulo. Bueno, ¿qué es el glomérulo? El glomérulo es, eh, a ver, para hacerlo más eh, sencillo de que lo entiendan, porque yo sé que esto es un poco complejo, el glomérulo se parece a un ovillo de lana. ¿Conocen los ovillos de lana? Esas cosas para tejer, donde como viene envuelta la lana, ya, una cosa así. Eso es un ovillo, pero en vez de lana son capilares, ¿ya? De hecho, así se conoce el glomérulo, como un ovillo de capilares. ¿Ya? Entonces, el glomérulo como tal, esta estructura interna,
que como les digo yo se llama glomérulo, está formado por capilares, pero los capilares están formando un ovillo de capilares, ¿sí? Un ovillo de capilares. Y esos capilares son especiales, no son cualquiera, ¿ya? Esos capilares se llaman capilares fenestrados. Ahí está el nombre, ¿ya? Capilares fenestrados, ¿sí? Capilares fenestrados, ¿sí? Estos capilares que están aquí adentro se llaman capilares fenestrados, ¿ya? Entonces, para que lo tengan claro, vuelvo a reiterar, para que lo anoten y no lo olviden. Tenemos arteriola aferente, arteriola eferente, y arteriola aferente y arteriola eferente llegan a esta estructura que está acá, esta estructura grandota, ¿verdad? Que se llama cápsula de Bowman. Y dentro de esa cápsula de Bowman, nosotros encontramos este ovillo de capilares que se llama glomérulo. Este glomérulo está formado por capilares, como les decía yo, y estos capilares están formando un ovillo de capilares, pero los capilares tienen una característica, se llaman capilares fenestrados. Ya les voy a explicar qué significa eso y por qué se llaman así, ¿ya? Por ahora solamente estamos viendo los nombres, ¿ya? Se llaman capilares fenestrados. Evidentemente tienen que tener una característica, porque por algo se llaman de esa manera y por algo están, ¿cierto?, de esta manera tan juntos. Pero todavía no lo vamos a ver, la razón de por qué se llaman así, por qué están en esta configuración, porque eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿ya? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda en especial? ¿Algo que no hayan entendido hasta aquí? ¿Alguna duda específica con respecto a las estructuras del nefrón? Por favor, acuérdense de decirme para poderlo explicar en caso de que necesiten otra explicación. No olviden avisarme, ¿ya? ¿Se entiende entonces la idea? ¿Sí? Bien, ok, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que ustedes tienen esta estructura, ¿verdad? Arteriola aferente, arteriola eferente, cápsula de Bowman y glomérulo, ¿cierto? Vienen si ustedes se fijan, desde acá, desde la cápsula de Bowman, ¿cierto? Salen estas cosas que son estos tubos, ¿cierto? Estos tubos que están repartidos por acá. Bueno, todos estos tubos se pueden agrupar en un gran grupo que se llaman los túbulos renales, ¿ya? Los túbulos renales. Pero en realidad, los túbulos renales se pueden dividir en tres, ¿ya? Eh, perdón, en cuatro, disculpe. Se pueden dividir en cuatro, ¿ya? Para irlos estudiando mejor. El primero, yo tengo la cápsula glomerular o cápsula de Bowman, que es lo mismo, ¿ya? La cápsula de Bowman. El primero que sale, ese, se llama túbulo contorneado proximal. Ahí está, túbulo contorneado proximal o TCP, ¿cierto? El túbulo contorneado proximal. El primero que sale pegadito después de la cápsula de Bowman, ¿cierto? El primero, ese es el túbulo contorneado proximal. Luego del túbulo contorneado proximal, sigan el láser, sería este. Ese sería el túbulo contorneado proximal, fíjense, ese, todo ese. ¿Cierto? Sería, fíjense que después hay una bajada y una subida. ¿Se fijan? Hay una, ¿cierto? Ya. Esa bajada y subida se llama el asa de Helle. ¿Ya? Entonces tenemos el túbulo contorneado proximal, que sería todo este. Luego viene el asa de Helle, que está bajada y esta subida, ¿cierto? Después del asa de Helle, que está bajada y subida, viene otro túbulo, que es este, ¿sí? Que se llama túbulo contorneado distal. Ahí está anotado, túbulo contorneado distal, que sería este. Y finalmente este grandote que está acá, que sería el túbulo colector. Entonces, los nefrones tienen cuatro grandes túbulos, ¿ya? Que se pueden estudiar y se pueden dividir para poderlos estudiar mejor. ¿Cuáles son? Después de la cápsula de Bowman viene
el túbulo contorneado proximal, después viene el asa de Henle, después viene el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. ¿Ya? Son 4 grandes túbulos que tenemos que evidentemente cada uno hace algo distinto, ¿cierto? Y evidentemente eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué hace cada uno? Para poderlo entender, porque sí, esa es la idea de esta clase, que ustedes entiendan finalmente qué hace cada una de estas estructuras, para poder cachar, ¿cierto? Finalmente, cuáles son las cosas, ¿cierto? Que hace cada uno de estos eh, en las distintas etapas de formación de la orina. ¿Ya? Bien. Dudas, consultas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado con alguna duda en especial? ¿Se entiende la idea? Por favor, me lo hacen saber. ¿Alguna duda en especial? ¿Algo? ¿O estamos bien? Y podemos seguir. A ver, perfecto. Ya. Ok, entonces, eh, ya que tenemos esto claro, ¿cierto? Y sabemos las partes del nefrón, me falta una sola que no está nombrada, pero igual es muy importante, que se los voy a mostrar inmediatamente. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, por, por fuera o por el contorno, por así decirlo, de cada uno de los túbulos, ¿se fijan que hay capilares? ¿Se fijan que hay vasos sanguíneos del tipo capilar? Fíjense en el asa. Ahí está el túbulo, pero por fuera lo rodean estos vasos capilares. Fíjense, todos estos túbulos están rodeados por capilares. Bueno, esos capilares no están ahí porque sí. Esos capilares están ahí porque son súper importantes para los procesos que vienen después y que vamos a conversar desde ahora en adelante. Estos capilares que están rodeando a todos los túbulos, ¿sí? Esos capilares tienen un nombre. Lo vamos a anotar al tiro. Para todos en el chat, se llaman capilares peri... Se llaman capilares peritubulares. ¿Ya? Ahí está. Para que lo vean en el chat, se llaman capilares peritubulares. ¿Por qué se llaman capilares peritubulares? Porque andan por el perímetro de los túbulos. Se fijan, andan por fuera de los túbulos, por la periferia de los túbulos. ¿Ya? Por eso ese es el nombre que estos tienen. Y estos capilares peritubulares son súper importantes para todos los procesos que vienen después y que les voy a explicar ahora para todo lo que es la formación de la orina. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos más o menos entendida la función principal que cumple un nefrón, sabemos cuáles son sus partes, sabemos cómo se llama cada una, pero no sabemos cuáles son sus funciones, porque no tienen idea de lo que hace la cápsula de Bowman, no saben lo que es un capilar fenestrado, no saben lo que hace cada una de estas cosas. Entonces, ahora lo que vamos a ir haciendo es ir detallando qué hace cada cosa, para poder entender finalmente cómo se forma la orina. Y hoy vamos a terminar esta clase, espero, entendiendo cómo funciona y cómo se forma la orina. ¿Ya? Ok, entonces, ¿puedo seguir? ¿Está listo esto? ¿Se puede seguir? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos ahora a entender cómo funciona todo esto. Y esto, si ustedes se dan cuenta, es algo un poco complejo, así que es muy importante que pongan atención, ¿sí? Porque si no lo ponen, ¿cierto? Se van a perder y van a tener problemas. Y evidentemente eso no es la idea, ¿ya? Ok, vamos entonces. Lo primero que tenemos que ver es una estructura que se llama el aparato yuxtaglomerular. Ahí está el nombre escrito y puede ser un poco complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo de la mejor manera posible. Y
aquí les voy a explicar finalmente qué es esta cosa del glomérulo, la cápsula y qué es lo que ocurre, ¿ya? Fíjense por favor. Acá yo tengo la arteriola aferente y acá yo tengo la arteriola eferente. Si ustedes se acuerdan, la arteriola aferente era la que traía la sangre en dirección al nefrón y la arteriola eferente era la que salía o que sacaba la sangre desde el nefrón, ¿ya? Sí, sí, se lo voy a subir al IRMI, por si acaso, ¿ya? ¿Qué estaba diciendo? Sí, que la arteriola aferente era la que traía la sangre, ¿cierto? Desde, bueno, desde el cuerpo, por así decirlo, desde la arteria renal, trae la sangre hacia los nefrones, esa es la arteriola aferente, y desde los nefrones saca la sangre la arteriola eferente. Entonces ahí está el sistema de entrada y salida. Bueno, la arteriola aferente, la arteriola aferente, esta arteriolita de acá, si ustedes se fijan, está rodeada por una tremenda cantidad de células que están acá, que son estas que estoy marcando acá con el láser, que se llaman células yuxtaglomerulares. Ahí está el nombre, ¿ya? Las células yuxtaglomerulares. Tiene un nombre raro, pero bueno, así se llama, ¿verdad? Están rodeadas por estas celulitas que están acá que se llaman células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares cumplen una función importantísima. ¿Por qué? Porque estas células son sensibles a la presión sanguínea. ¿Ya? Estas células que están acá son sensibles a la presión sanguínea. Y lo que hacen estas células, las yuxtaglomerulares, es captar diferencias de presión sanguínea. Vuelvo a reiterar, estas células yuxtaglomerulares, la función que cumplen es la de captar diferencias de presión sanguínea. Y específicamente, diferencias de presión sanguínea a la baja, o sea, cuando disminuye la presión sanguínea. Entonces, las células yuxtaglomerulares que están rodeando a las arteriolas, tanto aferente como eferente, ¿cierto? Aferente como eferente, fíjense, todas estas son células yuxtaglomerulares, son células sensibles a la presión sanguínea y detectan cambios en la presión sanguínea y se activan principalmente cuando estos cambios son cambios de una disminución de la presión sanguínea. Cuando hay un cambio de disminución de presión sanguínea, o sea, baja la presión sanguínea, estas células se activan y hacen algo que todavía no les voy a explicar y que de hecho no les voy a explicar como tal porque no entra no entra en esta materia como tal, pero lo que tratan de hacer estas células es que cuando detectan una disminución de la presión sanguínea, estas células activan un sistema que tiene el cuerpo para aumentar la presión sanguínea. ¿Ya? Entonces, estas células yuxtaglomerulares son sensibles a la presión sanguínea y detectan cambios de disminución de la presión sanguínea. Cuando disminuye la presión sanguínea, estas células se activan y activan un sistema que permite aumentar la presión sanguínea. Y eso posiblemente lo podemos, entre comillas, ver más adelante, pero no es el objetivo como tal de hoy, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me interesa que ustedes sepan con respecto a esto? Fíjense por favor. La arteriola aferente va a llegar acá. Y esta cosa que está acá es el glomérulo. ¿Cierto? Esta sería la cápsula de Bowman, esta cosa que estoy marcando acá con el láser, ¿cierto? Y adentro de la cápsula de Bowman tenemos el glomérulo. Evidentemente esto está cortado, la cápsula de Bowman es cerrada, ¿cierto? Y el glomérulo, entre comillas, no se ve solo la cápsula. Habría que romper la cápsula para encontrar adentro esta cuestión que está aquí, que es el glomérulo. Ya. El glomérulo, yo les dije que era un ovillo de capilares, ¿cierto? Eran muchísimos capilares que estaban enredados, por así decirlo, formando esta pelota, que es este ovillo de capilares. Bueno, estos capilares que están acá son unos capilares especiales.
Se llaman capilares fenestrados, ¿cierto? Ese era el nombre que tenían estos capilares que están acá, capilares fenestrados. ¿Cuál es la gracia de los capilares fenestrados? ¿Qué tienen de interesante y qué tienen de importante y qué tienen de diferente a un capilar, a otro capilar que ya estudiamos hace un tiempo atrás? ¿Cierto? Porque eso ya en materia pasada, ¿verdad? Ya hablamos de sistema circulatorio y hablamos de los capilares, ¿cierto? Por lo tanto, entenderé que usted ya entiende lo que estoy hablando. Bueno, una de las diferencias importantes con respecto a un capilar normal es que el capilar fenestrado tiene una particularidad. El capilar fenestrado es como un colador, como los coladores de cocina, como los que uno sirve para, no sé, para colar los fideos, ¿cierto? Colar las ensaladas. Es como un colador. ¿Por qué? Porque los capilares fenestrados tienen miles y miles de hoyitos. ¿Ya? Es como que alguien hubiera pescado este capilar y con una, entre comillas, como con una aguja, lo hubiese empezado a hacer hoyitos. Muchos hoyitos. Esos hoyitos se llaman fenestros. Por eso se llaman capilares fenestrados, porque tienen fenestros, tienen hoyitos, estas estructuras, ¿verdad? Que son estas pequeñas aberturas, microscópicas evidentemente, pero muy numerosas. ¿Ya? Entonces, los capilares fenestrados están llenos de estos hoyitos, de estas aberturas, ¿cierto? De estos piquetes que tienen, y estos piquetes se llaman fenestros. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es lo siguiente, que cuando viene la sangre sucia, ¿cierto? Viene sangre con metabolitos y todos los desechos habidos y por haber. Cuando la sangre viene por la arteriola aferente y llega acá, llega al glomérulo, el glomérulo funciona como un colador en vista de estos hoyitos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la sangre pasa a través del glomérulo, justamente el glomérulo sirve como un colador. Y lo que hace es colar, por así decirlo, lo que la palabra más correcta es filtrar, ¿cierto? Lo que hace el glomérulo es filtrar la sangre. ¿Y qué hace? Que todas las cosas que son los desechos pueden pasar a través de estos hoyitos y salir de la sangre. ¿Se fijan? Entonces, este sistema es bien interesante porque cuando la sangre llega acá, a todos los capilares fenestrados, es filtrada justamente gracias a estos hoyitos que tienen los capilares. De esta manera, la sangre se puede limpiar y deshacer de todos los desechos metabólicos que en su interior tiene. Se puede deshacer de ellos, de todos los desechos metabólicos que en su interior tiene, y los puede separar, los puede sacar de aquí. ¿Y qué pasa? Que estos desechos metabólicos, ¿cierto? Son filtrados y separados de la sangre y son expulsados de la sangre, son sacados. Entonces la sangre, por así decirlo, se queda dentro de los capilares, acá, adentro de los capilares fenestrados, y todos los desechos son sacados, o sea, los desechos quedarían acá, afuera de la sangre. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Yo sé que esto es complicado, por eso pregunto. ¿Alguna duda en especial? ¿Se entiende la idea? ¿Qué es lo que hace un capilar fenestrado? ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿O alguna duda en especial? Por favor, me la hacen saber. Ya, entonces, cada uno de estas cuestiones, de los capilares fenestrados, como tiene estos hoyitos, ¿verdad? Los hoyitos me permiten separar la sangre, perdón, separar los desechos de la sangre, colar, filtrar la sangre. Entonces yo les hago la siguiente pregunta, eh, para que lo piensen, porque esto, acuérdense que en una evaluación próxima yo no les voy a preguntar qué cuestiones de memoria, yo les voy a hacer pensar.
Entonces, por eso es importante que pensemos, ¿ya? Y pensemos, por favor, con lógica, ¿ya? Piensen en cosas en vista de lo que estamos viendo y con lógica. No se salgan con ideas raras, ¿cierto? Sino que con lógica. Ya, mi pregunta es la siguiente. Cuando tú tienes estos capilares fenestrados y la sangre llena de cosas que yo tengo que botar, llena de toxinas y cuestiones que yo tengo que eliminar, llega acá. ¿Qué es? Aunque es una pregunta muy de pelogrullo, pero igual es importante. ¿Qué es lo que yo debería filtrar y sacar de la sangre? ¿Qué es lo que yo debería, en los capilares fenestrados, qué es lo que yo debería sacar a través de la filtración y separarlo de la sangre? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debería ser lo que yo debería botar para afuera? Evidentemente, ¿cierto? Todo lo que no sirve, efectivamente, Isidro, ¿cierto? Todo lo malo, ¿cierto? Todo más que lo malo, y por eso hacía esta pregunta, es para que aunemos el vocabulario, o sea, digamos todo lo mismo. Cuando ustedes se refieren a lo malo, esa es la palabra, los desechos, ¿ya? Y específicamente, si ustedes lo quieren decir más bonito, digan los metabolitos. Ahí está, ¿ya? Lo escribí en el chat para todos. Entonces, todo lo que hay que eliminar acá son los metabolitos. Los metabolitos son los que se tienen que sacar de la sangre y dejarlos retenidos afuera de la sangre para que formen después la orina y se vayan de mi cuerpo. ¿Cierto? Ya, súper. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Pues hay que tratar, ¿cierto?, de que todos los metabolitos que están en mi sangre y que son tóxicos, los tengo que sacar a través de esta filtración, de esta oportunidad que me da el glomérulo de filtrar la sangre y apartar todos esos metabolitos de la sangre, acumularlos acá, en la cápsula de Bowman, para que después esos metabolitos se vayan, ¿verdad? Y se vayan de mi cuerpo y los elimine a través de la orina. ¿Se entiende, no? Ya. Pero mi pregunta va ahora, perdón, pero mi pregunta ahora va a algo más específico. Ya, es cierto que hay que eliminar los metabolitos, obvio, ¿cierto? Eso se entiende. ¿Pero qué creen ustedes que además de los metabolitos también se podría filtrar? ¿Qué creen ustedes que... Y la respuesta es obvia, pero le apuesto que les va a costar entender y después cuando se los diga yo, sí, pues, pero tratemos de a ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué más creen ustedes que a través de esta filtración también se puede filtrar hacia afuera, hacia lo que serían los desechos? ¿Qué cosas también se podría ir de la sangre a través de estos hoyitos, ¿verdad? Eh, y quedaría fuera de la sangre junto con los desechos. ¿Qué creen ustedes que podría ser? Aparte, evidentemente, de todos los desechos y metabolitos que ya hemos nombrado. ¿Qué otra cosa creen ustedes que también se podría filtrar a nivel de los glomérulos? ¿Qué creen ustedes? Pregunto para todos. ¿Qué creen ustedes que también se podría filtrar a través de los glomérulos? Veamos. Ni idea. ¿Alguien se le puede ocurrir algo? Piense. Piense en lo siguiente. Cuando usted hace pipí, ¿ese pipí es sólido? No, ¿verdad? Es líquido. ¿Y lo líquido qué tiene que tener para que sea líquido? Agua. Ah, ah. ¿Cierto? Agua. Y efectivamente, si aquí no se fuera agua para afuera, su pichí sería sólido, sería polvo, ¿cierto? Y no, yo necesito solubilizar esos desechos, esos metabolitos. ¿Se fijan por qué? Miren, les voy a explicar una cosa media química que es media complicada, pero para que lo entiendan.
Si los metabolitos se fueran sin agua, se fueran así secos, solos, se cristalizarían, serían cristales, serían piedra aquí adentro. Y por tanto no podrían salir. ¿Se fijan? Entonces no podrían salir. Porque se cristalizarían, serían piedra, le harían pero añicos los riñones por dentro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si el cuerpo es muy sabio. El cuerpo dice, ah, chuta, si yo no les tiro agua, estas cuestiones se me van a endurecer aquí adentro y me pueden hacer daño. Entonces, ¿qué es mejor? Le tiro agua. Y cuando estas cosas salen, los metabolitos son filtrados, también se filtra agua. Y esa agua los diluye, los mantiene diluidos para evitar que estos metabolitos, ¿cierto?, se logren cristalizar, hacer una piedra finalmente y generar el problema, ¿cierto?, de dañar, ¿verdad?, los nefrones de manera interna. ¿Me explico? Entonces, una de las cosas bien interesantes que también se filtra acá es agua, ¿ya? Se filtra agua de la sangre, se filtra, se sale también el agua a través de estos hoyitos. Y piensen, pues si cuando ustedes tienen una, no sé, pues cuando ustedes cuelan las ensaladas o cuelan los fideos, ¿qué es lo que pasa por el hoyo para abajo? El agua. Esto es exactamente lo mismo. Si esto es un colador, piénsenlo así, esto es un colador. Y por los hoyitos evidentemente sale el agua también. ¿Me explico? Eso es lo que ocurre acá a este nivel del glomero. Bueno, otras cosas que también se logran filtrar y algo bien interesante es que ustedes lo pueden encontrar muy increíble y todo lo demás, pero este sistema es súper efectivo, sí, es súper efectivo, pero tiene una pifia, ¿ya? Tiene un pequeño problema, entre comillas, tiene una pifia ahí de fábrica. Y que todos lo tenemos, efectivamente. Esto no es que sea de algunos y de otros no, sino que todos lo tenemos. ¿Y cuál es la pifia? La pifia es que, como estos son hoyitos, esto es un colador, ¿verdad? Y tiene miles de hoyitos. Las cosas que se logran filtrar, o sea, las cosas que logran pasar por el hoyito de un lado para otro, son las cosas que tienen el tamaño del hoyito. O sea, si son más grandes que el hoyito, no pasan, ¿cierto? Y si son muy chicos, sí logran pasar. A eso me refiero. El hoyito tiene un diámetro, ¿cierto? Y las cosas que logran pasar a través de ese diámetro son las cosas que se pueden filtrar. Afortunadamente, la gran mayoría de los metabolitos, ¿cierto? Tóxicos de la sangre, tienen el tamaño, evidentemente, del hoyito, del fenestro, ¿verdad? Y logran pasar pues, sin ningún problema. Pero ¿cuál es la pifia que tiene este sistema? Que justamente por ese tamaño que tiene los fenestros, ¿sí? Justamente por ese tamaño que tienen los fenestros, hay cosas que están en la sangre que tienen el tamaño de esto, o sea, logran pasar a través de esto, se logran filtrar, pero no deberían filtrarse. No sé si me explico. O sea, hay cosas que tienen el tamaño de los fenestros, vale decir, pueden filtrarse, pero no deberían filtrarse, porque no debería yo eliminarlos. Y una de las cosas más interesantes que se filtra, pero no debería filtrarse, es la glucosa. La glucosa, que está en la sangre, cabe por el hoyito. Es una molécula que logra entrar a través de este hoyito, de los fenestros. Entonces, ¿qué pasa? Que como cabe, se cuela y se filtra. Entonces, por así decirlo, lo que yo estoy haciendo a nivel del glomérulo es botar la glucosa. Entonces, eso quiere decir que yo, si la estoy botando, quiere decir que yo voy a botarla a través de la orina. Pero ¿qué pasa? Que la glucosa yo no la puedo botar. ¿Y por qué no la puedo botar? Bueno, ustedes no lo saben todavía, y lo van a entender en primero medio, pero la glucosa a ustedes les sirve para todo bueno, no para ustedes, sino que para sus células. La glucosa es su motor, es su benzina. ¿Ya? Eh, la glucosa es la benzina de las células. Es la manera en la cual las células forman energía.
el mecanismo que tienen las células para poder generar energía. Por lo tanto, ustedes no pueden botar la glucosa. Entonces, ¿por qué la filtran? Bueno, porque cae a través de estos hoyitos. ¿Me explico? Entonces, esa es como la pifia, entre comillas, que tiene este sistema. Que, ok, logra filtrar súper bien todos los metabolitos. Pero justamente por hacer bien esa pega de lograr filtrar los metabolitos, hay cosas que simplemente por su tamaño se logran también filtrar, logran pasar a través de estos hoyitos, pero yo no debería votar, yo no debería haberlos filtrado, sino que por una cosa de física, del tamaño de estos hoyitos, se lograron colar de un lado para otro. Y uno de los ejemplos más claros es la glucosa y son algunas sales, como el sodio y como el potasio, como el cloro también. ¿Ya? Entonces, la glucosa es entre comillas, bueno, no es una enzima, pero la glucosa es entre comillas, la benzina, ¿cierto?, de todas nuestras células para hacerlas funcionar. Porque gracias a la glucosa las células pueden generar energía, ¿ya? Y eso lo vamos a ver el próximo año. Esto es una de las cosas que hay que tratar de ver el próximo año, de cómo finalmente, gracias a la glucosa, las células logran sobrevivir y formar energía, ¿ya? Ok, entonces ya sabemos que en teoría no deberíamos botar la glucosa, ¿cierto? Pero por una cuestión de tamaño, sí la logramos botar. O sí la logramos, más que botar, sino que sí la logramos filtrar, ¿ya? Ok, bueno, todo lo que se filtró, o sea, todo lo que quedó aquí afuera, ¿cierto? Todo lo que se filtró, ¿sí? Lo que estoy marcando con mi láser, ¿cierto? Que sería todo lo que está filtrado, todo lo que está fuera de la sangre, o todo lo que está fuera del glomérulo. Todo eso que se filtró forma un líquido que se llama la orina primitiva, ¿ya? La orina primitiva. Ese es el nombre que tiene, orina primitiva. ¿Qué es la orina primitiva? La orina primitiva es el resultado como tal de la filtración que se genera en el glomérulo. Cuando el glomérulo filtra la sangre y elimina desechos, pero también elimina glucosa, también elimina sales, también elimina agua, todo ese conjunto de cuestiones forma lo que se llama la orina primitiva, ¿ya? La orina primitiva, que es muy distinta a la orina que usted bota cuando va al baño, porque esa es la orina final, no es la misma, ¿ya? Y más adelante le voy a explicar por qué no es la misma. Bien, ¿alguna duda? ¿Se entiende lo que estoy conversando? ¿Se entiende la idea de las filtraciones y cosas por el estilo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿La idea? Ya, ok, perfecto. Entonces tenemos la orina primitiva y esa orina primitiva es la que finalmente se va a ir en dirección al túbulo contorneado proximal, después a la asa de Henle, al túbulo contorneado distal y todo el resto del nefrón, ¿ya? Bueno, ahora vamos a entender finalmente qué es lo que ocurre después con esta orina primitiva que fue el resultado de la filtración del glomérulo. Y acá les va a quedar muchísimo más claro, fíjense. Ya, fíjense. Fíjense por favor que acá tenemos lo mismo. Acá tenemos el glomérulo, ¿cierto? Esto sería el glomérulo. Esta sería la cápsula glomerular, ¿cierto? Y estos serían los túbulos del riñón. Pues sería el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, todos los túbulos que hay. Fíjense por favor en lo siguiente. Acá viene la arteriola aferente, esa llega al glomérulo, ¿cierto? Ahí ocurre la filtración. Y luego viene la arteriola deferente y que acuérdense que en todos los túbulos renales, y ahora se los voy a explicar, me voy a devolver un segundo para que lo vean y se acuerden,
Acuérdense que en todos los túbulos renales siempre existían estos capilares que estaban por la periferia de los túbulos, que se llaman capilares peritubulares. ¿Ya? Ahí están nombrados. Fíjense. Ahí están, los capilares peritubulares. ¿Cuáles son los capilares peritubulares? Los capilares que están en contacto directo con los túbulos del riñón, perdón, con los túbulos renales. Me refiero al túbulo contorneado proximal, al asa de Helle, a todos los túbulos que tiene el riñón, ¿ya? El nefrón, perdón. Pero fíjense en lo siguiente, y esto es lo que yo necesito que ustedes sepan y sepan súper bien. La formación de la orina, para que usted forme finalmente su orina final, que es la que usted hace cuando va al baño, tiene que pasar 4 procesos. 4. El primero ya lo vimos. El primero es el proceso de la filtración. ¿Dónde ocurre la filtración? La filtración ocurre a nivel del glomérulo. ¿Ya? Eso no lo olviden. La filtración ocurre aquí, a nivel del glomérulo. ¿Cierto? Gracias a los capilares fenestrados. ¿Cierto? Que son estos capilares que tienen hoyitos, ¿verdad? Y permiten este colado, ¿verdad? De la sangre y que a través de los hoyitos, ¿cierto? Se vayan todos los metabolitos, pero también se filtre agua, se filtre glucosa y se filtren iones, ¿ya? Que son cosas que no deberían haberse filtrado, pero que por su tamaño sí lograron filtrarse, ¿ya? Entonces, el primer gran proceso que ocurre a nivel del glomérulo es la filtración. Pero quedan 3 procesos más. El segundo proceso es la reabsorción, y ya se los voy a explicar qué significa reabsorber. El tercer proceso es la secreción, ya les voy a explicar qué significa eso. Y el último proceso finalmente es la excreción. ¿Qué significa reabsorber? Para que ustedes lo entiendan y aunemos el lenguaje, vale decir, digamos siempre todos lo mismo, ¿cierto? Y no nos vayamos en discusiones de no entender, ¿no? Reabsorber algo, ¿ya? Que sería el segundo proceso, que está nombrado acá, y fíjense en la flecha. Reabsorber algo significa devolver a la sangre, ¿ya? Eso significa reabsorber, devolver a la sangre, rescatar, ¿ya? Eso es reabsorber o reabsorción. Devolver algo a la sangre, rescatarlo, sacarlo de donde está y devolverlo a mi sangre. Eso es reabsorber. Anótenlo para que no se les olvide. Y secretar, que es el tercer proceso, es lo contrario. Es botar algo desde la sangre a la orina. Es eliminar, ¿ya? Secretar es eliminar algo que está en la sangre, tirarlo para afuera, tirarlo a la orina. Eso es secretar. Entonces, reabsorber es rescatar algo que está en la orina, devolverlo a la sangre, eso es reabsorber, ¿sí? Tomar algo que está en la orina y devolverlo a la sangre, eso es reabsorber. Rescatar, ¿verdad? Algo que está en la orina o devolverlo, ¿cierto? Algo que está en la orina, devolverlo a la sangre. Y secretar es eliminar algo que está en la sangre y devolverlo a la orina. Sacarlo de la sangre y tirarlo para afuera, para la orina. Pregunta. Y pregunta para todos, para que lo piensen. Porque yo sé que esto puede ser complicado, pero una de las características interesantes que tiene la biología, que al menos por eso me gusta tanto enseñarla, es que tiene lógica y uno puede ir trabajando las ideas biológicas con lógica. Vamos a entender a ver si logran ocupar la lógica. Pregunta, ¿por qué existirá el proceso de reabsorción? ¿Cuál será el objetivo que tendrá este proceso de reabsorción? ¿Por qué tiene que estar? ¿Por qué tengo que rescatar algo desde la orina de vuelta a la sangre? ¿Por qué? ¿Cuál será el objetivo? ¿Y qué finalmente va a rescatar? Desde la orina a la sangre. ¿Qué creen ustedes que qué creen ustedes que se va a rescatar desde la orina hacia la sangre?
¿Qué creen ustedes? Perfecto, perfecto, estimada Sofía. Efectivamente, lo que usted va a hacer aquí en la reabsorción es justamente rescatar todo aquello que se filtró acá y no debería haberse filtrado. Eso es lo que usted está haciendo, eso es lo que usted está haciendo cuando usted filtra, cuando usted se le cuelan cosas, ¿cierto? Que no deberían haberse filtrado, evidentemente. Bueno, esas cosas se logran filtrar, o sea, se logran rescatar a nivel de acá, de la reabsorción. Entonces, a nivel de la reabsorción, a nivel de la reabsorción, ¿cierto? Acá, a este nivel, lo que usted está haciendo es rescatar desde la orina todas aquellas cosas que usted filtró involuntariamente en el glomérulo y que no debería haberlas filtrado, pero que por su tamaño, ¿verdad? Por su morfología sí lograron filtrarse y pasar a la orina, pero en realidad usted no debería tenerlas en la orina, sino que usted debería tenerlas con usted, en su sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí a nivel de la reabsorción tubular, que ya vamos a ver dónde ocurre reabsorción, estas cosas, ¿cierto? Se logran volver a la sangre. Y por eso existe el proceso de reabsorción, ¿ya? Este proceso es el proceso que me permite rescatar todas aquellas cosas que se filtraron desde la, ¿cuánto se llama? Desde la sangre a nivel del glomérulo, pero no debería haberlas filtrado, sino que por su tamaño, ¿verdad? Lograron filtrarse, lograron colarse igual. Acá en el proceso de reabsorción, ¿cierto? Yo logro rescatar todas esas cosas y volverlas a mi sangre. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. Y esta es una pregunta, y muy bien por su respuesta. Los felicito. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Y esta es una pregunta un poquito más complicada. ¿Por qué tendré que secretar cosas? Si ya está aquí la filtración, se supone que aquí, ¿cierto? Yo filtré todas las cuestiones que yo no quería conmigo. ¿Por qué por qué tiene que pasar otro proceso de volver a botar cosas de la sangre después de la filtración? Fíjense que viene después, ¿cierto? El primero es la filtración y después viene este proceso de secreción. Mi pregunta es, bueno, si acá en este filtro se supone que se filtraron las cuestiones que yo tenía que filtrar y que son los metabolitos y todo lo demás, bacán, que son los que yo tengo que eliminar a través de la orina. ¿Por qué tengo que tener una nueva oportunidad? ¿Por qué tengo que tener un nuevo proceso en el cual tenga que eliminar cosas de la sangre a la orina? ¿Y qué tendré que eliminar acá? ¿Qué creen ustedes? Piensen y contesten. ¿Qué creen ustedes que tendré que eliminar y por qué existirá este proceso de secreción? ¿Que no bastará con la filtración? ¿Qué creen ustedes? Piensen y contesten. Les recuerdo, estimados a todos, que ustedes saben muy bien que este semestre se evalúa muchísimo la participación en clase, así que por favor participen. Si quieren tener buenas notas, por favor participen. ¿Ya? Así que se los vuelvo a reiterar. ¿Por qué a nivel de acá yo tengo que tener un tercer proceso en donde tenga que volver a eliminar cosas desde la sangre a la orina si ya había filtración acá? ¿Cuál creen ustedes que podrá ser la idea? ¿O alguna idea? A lo mejor no necesariamente correcta, pero al menos alguna idea, ¿no? Bueno, el proceso de secreción en realidad existe en parte, como dice Rocío, porque aún quedan desechos, efectivamente. ¿Qué pasa? Piensen en lo siguiente. Supongan ustedes que ya, mi láser va a ser un desecho. Va a llegar acá, va a entrar, va a llegar al glomérulo, y cuando llegue al glomérulo, va a querer filtrarse. Pero resulta que este desecho es muy grande
y suponga que no pasa a través de los hoyos de los capilares fenestrados. Si no pasa, no se va a poder botar. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Sería lógico quedarme con ese desecho solamente porque no pasa? No, esto no es lógico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Lo que hace el cuerpo, ¿cierto? Va a seguir en la sangre y evidentemente es un desecho, por lo tanto no tiene que seguir en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este sistema? Este sistema dice, chucha, chuta, no pasa, no pasa, o no entra, no cabe por los hoyitos del nefrón, o sea, los hoyitos de los capilares. Y como no cabe, no lo, se va a quedar en mi sangre, pero es tóxico, es un desecho. ¿Qué hago? Ah, sigo con él. Sigo, 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 sigo. Y aquí lo boto. El sistema de secreción, que es pasar algo directamente desde la sangre a la orina, es un sistema que sirve, por así decirlo, en buen chileno, para bypassear el glomérulo. ¿Ya? La filtración como tal muchas veces no es suficiente, porque hay cosas que son desechos y que tienen ¿cuánto se llama? Un tamaño muy grande, y gracias a ese tamaño muy grande no logran pasar por aquí. Entonces el cuerpo es inteligente y como no logra pasar, lo bota a través de acá. ¿Te fijas? Esa es la idea, la idea que tiene este sistema, ¿ya? La filtración es la manera en la cual este sistemita, permite eliminar, ¿verdad? Todas ¿cuánto se llama? ¿Cuánto se llama bueno, todas las distintas cosas que no lograron filtrarse, ¿cierto? A través de acá del glomérulo y pasarlo directamente acá. Hay cosas que son muy grandes, como dice Rocío, ¿verdad? Son muy grandes y no pueden eliminarse directamente acá, sino que se tienen que eliminar por acá. Les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo, efectivamente. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes comen betarraga, ¿de qué color sale su pipí? ¿Han comido alguna vez betarraga, cierto? Y yo me imagino que se han dado cuenta que sale de alguna manera, ¿cierto? Bien interesante y de un color bien raro, ¿verdad? La orina, ¿cierto? No, roja, ¿cierto? Sale roja, ¿cierto? O sale, bueno, sale de un color no amarillo, ¿cierto? Sale de un color así como más rosado, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque resulta que cuando uno come betarraga, bueno, a mí no me gusta, pero la gente que le gusta la betarraga, la betarraga tiene un compuesto que se llama beta-caroteno, pero tiene un montón de beta-caroteno. El beta-caroteno es muy bueno para el cuerpo, sí, pero en tanta cantidad como lo trae ¿cuánto se llama la betarraga? No. Entonces, claro, todo el exceso de beta-caroteno eh, llega acá, supongamos que viene todo el exceso de beta-caroteno, llega acá, se quiere filtrar y no cabe, porque el beta-caroteno es muy grande. Entonces, no pasa. Chute, ¿qué hago? ¿Me quedo con él en la sangre? No, pues. Entonces, ¿qué hago? Ese beta-caroteno sigue por acá y se elimina por acá. Y a esta altura, el pipí, ¿cierto? Se pone del color que ustedes saben de cuánto se llama, que se bota cuando uno come betarraga, por ejemplo. ¿Se fijan? Cada una de las cosas de estos metabolitos o de estos desechos o de estas sustancias que están en muchísima concentración, más de la que necesita el cuerpo, y que son muy grandes, ¿cierto? Eh, Muchas veces no logran pasar a través del glomérulo, no se filtran a través del glomérulo por su tamaño. Entonces el sistema tiene otro subsistema, ¿cierto? Que es eliminarlos directamente a la orina a través de la secreción. Y este proceso, ¿cierto? Este proceso de secreción es el proceso que me permite a mí eliminar a a todos los metabolitos y hacer que esto sea muchísimo,
un sistema súper eficiente y muchísimo mejor, ¿cierto? Un sistema que me permite realmente asegurar, por así decirlo, que realmente de mi sangre eliminé el 100% de todos los metabolitos tóxicos que tenía y logré hacer bien todo este proceso, ¿ya? Por último, tenemos la excreción. Y la excreción uno la puede resolver en una pequeña ecuación, que la excreción es el resultado de la filtración menos la reabsorción más la secreción. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a botar, que es la excreción, ¿cierto? El pipí final, ¿cierto? Esta es la excreción, es igual a lo que yo filtré, obvio, ¿cierto? Lo que yo filtré, menos lo que reabsorbí, claro, porque lo que reabsorbí se lo quité a la orina, porque lo devolví a mi sangre. Entonces, por eso es menos la reabsorción, ¿cierto? Todo lo que le quité a la orina y lo devolví, ¿cierto? A mi sangre, se lo tengo que quitar, más lo que le volví a botar a la orina, la secreción. ¿Me explico? Entonces, por eso la excreción y finalmente la orina final que usted va a eliminar y que es la que todos conocemos, ¿verdad? Es el resultado del proceso de la filtración menos el proceso de la reabsorción. ¿Por qué? Porque todo lo que usted le quitó a la orina, ¿cierto? Y lo devolvió a su sangre, más el proceso de la secreción. Y eso finalmente me termina formando esto último, ¿cierto? Que es la excreción final de la orina. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea que estoy haciendo y que estoy diciendo? ¿Se entiende la idea? ¿Más o menos? Ok, bacán. Perfecto, entonces. Perfecto. Excelente, pues, chiquillos. Excelente. Muy bien. Muy bien. Súper. Entonces dice, profe, ¿y la reabsorción cómo se hace para que los desechos no vuelvan a ingresar? Ah, ya. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. La forma en la cual se eh, asegura, por así decirlo, que los desechos no vuelvan a entrar eh, en la reabsorción, es que acá hay mecanismos celulares súper específicos, hay canales, hay transportadores, hay cosas moleculares súper específicas que impiden justamente aquello. Porque, por ejemplo, no sé, po, si yo quiero reabsorber glucosa y que no se me cuele ninguna cuestión que no sea glucosa, estos canales, por ejemplo, para poder reabsorber glucosa, son canales para glucosa. Y, y eso es lo único que dejan pasar. Son extremadamente selectivos. ¿Ya? No dejan pasar ninguna otra cosa. Por ejemplo, hay canales para el agua y nada más. ¿Ya? No se cuela nada por ahí, más que agua. ¿Me explico? Entonces, son canales eh, extremadamente ¿cuánto se llama? Extremadamente complicado, o sea, sí, son súper complicados, pero extremadamente específicos y extremadamente selectivos. ¿Ya? De esa manera, ¿cierto? Se impide, ¿cierto? Que se logre filtrar algo que no debería devolverse, ¿cierto? No sé si respondo a la pregunta, pero esa es la forma en que se asegura para que no se vuelva, ¿cierto? A colar, entre comillas, algo que no debería colarse. ¿Ya? Entonces, finalmente, la función del nefrón, ¿cierto? Es la de filtrar la, la sangre y específicamente el plasma sanguíneo, porque a través del plasma es donde van, eh, bueno, todos los desechos y cosas por el estilo, formando la orina, ¿cierto? Y esa orina, ¿cierto? Va a contener todos los desechos metabólicos, como todo lo que se ve ahí, ¿cierto? La urea, el ácido úrico, la creatinina, ¿cierto? Y también me va a permitir conservar en mi sangre sustancias súper importantes como las proteínas y como la glucosa. Algo muy, 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 muy importante, que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Acá en el glomérulo, que no se los dije, y perdónenme por eso, pero se los digo inmediatamente, acá en el glomérulo
Así como se filtran los desechos, así como también se filtra la glucosa, también hay cosas que no se filtran, ¿ya? Hay cosas que no se filtran, que no, por su tamaño, no se filtran. Ya. ¿Qué cosas no se filtran? Las cosas que no se filtran, una de las principales cosas que no se filtra son todas las células de la sangre, que ustedes a esta altura tienen que saber cuáles son, ¿cierto? Todas las células de la sangre, los eritrocitos, los leucocitos, ¿cierto? Todo eso no se filtra, porque son muy grandes, no pasan. Y también las proteínas. Las proteínas tampoco se filtran, ¿ya? No se logran filtrar, pues son muy grandes. Entonces, cuando usted hace una muestra de orina, si alguna vez le ha tocado hacer una muestra de orina, yo creo que todo el mundo le ha tocado hacer un examen de orina alguna vez que algún médico se los ha solicitado, usted tiene que tener en su examen de orina, cuando lo vea, tiene que tener eritrocitos igual cero en su orina, leucocitos igual cero, plaquetas igual cero, proteínas igual cero. Usted no puede tener esas cosas en la orina. ¿Por qué? Porque si esas cosas no se filtran, entonces si no se filtran, no tienen por qué estar aquí. Vale decir que si usted tiene proteínas o tiene glóbulos rojos en la sangre, quiere decir que usted tiene un problema a nivel de los glomérulos, y eso es grave, ¿ya? Y eso es grave, muy grave, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a reiterar, usted estas cosas que no tiene que encontrar, las tiene que tener en cero, ¿ya? En la orina no pueden estar, tienen que estar en su sangre, pero no en la orina. Porque tiene que pensar lo siguiente, si usted encuentra proteínas en la orina, quiere decir que usted está botando proteínas, ¿cierto? Y eso evidentemente no tiene sentido, si las proteínas sirven para otras cosas, no para estar en la orina siendo botadas. ¿Me explico? Entonces, claramente esa es la idea que tienen que tener muy, muy claramente y no olvidar, por favor, para bueno, valga la redundancia, no se les olvide que estas cosas ustedes no las tienen que encontrar en la orina, tienen que estar siempre en su sangre, ¿ya? Eso es una de las cosas que es importante que ustedes sepan y no olviden, por favor, ¿ya? Ok, bien. ¿Se entiende entonces la idea? Yo creo que sí, ¿no? Estamos como entendidos. Ya, muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, muy bien. Ya, miren, les voy a dar, entre comillas, una pequeña tarea para ir terminando el día de hoy. Bueno, ahora no es necesario que lo hagan, pero traten de hacerlo dentro de la semana para que lo puedan estudiar. Así se dibuja un nefrón. ¿Ya? Esto es la cápsula. No es necesario que lo dibujen así con este detalle, pero basta con que hagan una raya así, media como una C al revés, una para allá, otra para abajo, otra para arriba, para allá, y listo. ¿Ya? Así, cosa de que les sirva como estudio, ¿verdad? Eh, de manera que puedan, ¿cierto? Eh, poder, bueno, valga la redundancia, estudiar las distintas cosas que estamos viendo y no olviden, ¿verdad? Cómo están formadas todas estas estructuras y cuánto se llama de esta manera poder estudiar mejor, ¿cierto? Todas las cosas. Pongan mucha atención en algo para que lo podamos entender y lo podamos ver de la mejor manera. Fíjense que acá es lo siguiente. Fíjense, acá yo tengo el glomérulo, bueno, la cápsula en realidad, y acá yo tengo el glomérulo, ahí tengo la arteriola aferente, tengo la arteriola eferente, ¿cierto? Aferente, eferente, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, que es el primero, ¿se fijan? Túbulo contorneado proximal. Luego viene esta bajada y subida, que es el asa de Helle, ¿cierto? Asa de Helle.
luego viene el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Ya. Lo que vamos a hacer ahora, en estos minutos que nos quedan, vamos a ver y entender qué haces, ¿sí? O qué cosas hace cada uno de estos túbulos. Y con esto terminamos la clase de hoy. Fíjese. Bueno, ya sabemos qué es lo que pasa aquí, pues esto ya lo explicamos, ¿cierto? Aquí ocurre la filtración, ¿verdad? Ya, listo. Luego de que se filtra, ¿cierto? La sangre en el glomérulo, todos esos metabolitos, ¿verdad? Llegan al túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo que ocurre en el túbulo contorneado proximal? Acá, en el primer túbulo, lo que ocurre es la principal reabsorción, ¿ya? En el túbulo contorneado proximal, que es el primer gran túbulo, ocurre la principal reabsorción. La principal reabsorción. ¿Reabsorción de qué? De iones, de agua y principalmente, aquí no lo dice, pero también es súper importante lo que se reabsorbe aquí, es glucosa. ¿Ya? Iones, agua y glucosa. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, lo que ocurre es reabsorción. ¿Reabsorción de qué? De agua, de iones y de glucosa. ¿Ya? Principalmente es lo que se reabsorbe. Iones, agua y glucosa. ¿Ya? Para que lo tengan claro y no lo olviden. Iones, agua y glucosa. Ok, listo. Entonces, ya que sabemos que se reabsorbe agua, iones y glucosa, ¿cierto? Ahora tenemos que ver, bueno, qué ocurre en los demás. Fíjense, por favor. Luego viene el asa de Helle. Pero aquí necesito que ustedes hagan la salvedad y hagan una diferencia bien importante. El asa de Helle es cierto que es una, que está como V que se ve acá, pero en realidad se divide en dos. Esta parte de acá, que se llama asa descendente, y esta parte de acá, que se llama asa ascendente. ¿Ya? Asa descendente y asa ascendente. Vuelvo a insistir, esta es una sola, el asa de Helle, pero se divide en dos, asa descendente y asa ascendente. ¿Ya? Para que lo tengan ahí y lo anoten y no lo olviden. El asa descendente, ¿sí? El asa descendente es permeable al agua. ¿Qué significa esto? Que el asa descendente reabsorbe agua. ¿Ya? El asa descendente reabsorbe agua. Aquí se reabsorbe solamente agua. Acá, ¿cierto? En el túbulo contorneado proximal también se reabsorbe agua, pero también se reabsorben iones y se reabsorbe glucosa. Pero en el asa descendente, solamente, de manera única, lo único que se reabsorbe es agua. Por eso dice permeable al agua. O sea, que deja pasar el agua, que lo que se genera acá es reabsorción de agua. En cambio acá, en el asa ascendente, es impermeable al agua. Vale decir, no deja pasar agua. Lo que se reabsorbe acá son iones y específicamente sodio. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar. En el asa descendente se reabsorbe agua y en el asa ascendente se reabsorben sales o iones, principalmente sodio. Entonces, el asa descendente es permeable al agua y el asa ascendente es impermeable al agua, o sea, no deja pasar agua, sino que lo único que deja pasar son iones o sales, ¿ya? Como el sodio, como el potasio, en fin. Si ustedes se fijan, como vuelvo a insistir, eh, el asa es una sola, ¿cierto? El asa como tal es una sola, pero funciona de manera contraria o de manera contraria la descendente y la ascendente. Funcionan de manera contraria.
Ese mecanismo de función contraria entre una y otra tiene un nombre, lo voy a anotar en el chat para que todos lo tengan. Se llama mecanismo de contracorriente. Ahí está, para que todos lo tengan anotadito. Se llama mecanismo de contracorriente. El mecanismo de contracorriente es este mecanismo que tiene el asa, ¿ya? De ¿cuánto se llama? De poder, de que en cada una de sus partes, ¿cierto? Funcione de manera contraria. Que en el asa descendente se reabsorba agua y no sales, y en el asa ascendente se reabsorban sales y no agua. Ese mecanismo contrario, ¿verdad? De hacer, entre comillas, lo contrario entre una y otra, ¿cierto? Es el mecanismo de contracorriente. Y ese es lo que ocurre, ¿verdad? A nivel de el asa de Helle. ¿Ya? Finalmente, a nivel de acá, del túbulo contorneado distal, ¿cierto? También hay reabsorción de agua, también hay reabsorción de iones, pero aquí falta una flecha, que se borró, no sé por qué, que acá en el túbulo contorneado distal, lo que principalmente ocurre es la secreción. Acá es donde ocurre secreción. ¿Ya? Acuérdense que para formar la orina nosotros necesitábamos 4 procesos. El primero era la filtración, el segundo era la reabsorción, que ocurre aquí, en el túbulo contorneado proximal, y acá, en el asa de Helle. El tercero era la secreción, y la secreción ocurre principalmente en el túbulo contorneado distal y también ocurre también a nivel del túbulo colector. Entonces, los tres primeros procesos que ocurren para formar la orina ocurren la filtración a nivel del glomérulo, la reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal y del asa de Helle, la secreción a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Y finalmente la excreción a nivel del túbulo colector en su última parte, la parte más final del túbulo colector. Entonces, los 4 procesos que se necesitan para formar la orina ocurren dentro del nefrón, sí, en partes distintas. La filtración ocurre aquí, la reabsorción ocurre en todo esto que está acá, ¿cierto? La túbulo contorneado proximal y asa de Helle. La secreción ocurre en el distal y en el colector, y finalmente la excreción ocurre en el túbulo colector en su parte final. Con eso, ¿cierto? Podemos entender finalmente cómo se forma la orina y, bueno, y todo lo que, ¿cuánto se llama? Es necesario, ¿verdad? Para, para poder entender, ¿verdad? Todos los procesos que se necesitan para poder llegar a formar finalmente la orina que uno elimina, ¿cierto? Cuando va al baño. ¿Alguna duda en especial de los mecanismos que acabo de comentar? ¿Se entiende la idea? Por favor, cualquier duda me la hacen saber para poder explicarles si es necesario. ¿Se entiende la idea? Ya, ok, ok, ok. Ya, ok, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, con esto, ¿cierto? Ahí está el mecanismo de contracorriente, ¿cierto? Ya les expliqué para qué sirve y toda la cuestión, ¿cierto? Ahí está, por si ustedes gustan después estudiar, ¿verdad? Ahí está todo lo que les he explicado en palabras, ¿cierto? No se fijen en esto todavía, ¿ya? Esto que está acá, no lo pesquen todavía. Ya, chiquillos, por hoy vamos a llegar hasta acá, porque la próxima semana vamos a hablar de otra cosita, que es esta de una hormona específica. Así que por hoy vamos a llegar, ¿cuánto se llama? Hasta esta diapositiva. Bueno,